Vamos a recibir en los próximos minutos a Fernando Amado, diputado electo, exdiputado y ahora diputado electo por Montevideo, por el Frente Amplio también, y es director de turismo de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, es un gusto para nosotros recibirlo aquí. Vamos a hablar obviamente de lo que se viene el próximo domingo y de las expectativas respecto a su gestión y al próximo gobierno, en el caso que sea Armando Orsi. ¿Anda bien? Espectacular. Sí. Gustazo. Veo el mate ahí que acá tiene a Orsi y a Valle. Tengo a Valle, ¿no? la figura, la foto histórica. Muéstrelo ahí en la cámara que tiene Fuera de la enfrente. cámara acá. Sí. Ahí. Ahí está, en colores y en blanco y negro, digamos. No, y también está con la corbata colorada, porque el hombre fue colorado. Seguro. Y hizo patria siendo colorado, cuando el Partido Colorado era otra cosa. Sí, no colorado raro. Este no era colorado raro, no. No, es decir, era un momento histórico en donde había un Partido Colorado que tenía dos grandes expresiones. Un Partido Colorado casi que hegemónico en términos generales políticos, y que tenía dos expresiones políticas ideológicas contrapuestas. O sea, la inteligencia colorada, si se quiere, durante décadas y décadas fue el hecho de, a pesar de tener dos alas políticas filosóficas e ideológicamente contrapuestas, votar juntos bajo un mismo lema para ganar el gobierno, y después se ve, digamos, ¿no? Sí. Esa fue un poco la estrategia, yo diría, histórica durante décadas y décadas, que bueno, después la interna la daban adentro, digamos, ¿no? Pero que no hay que negar para nada el Pedri colorado de Don Pepe, porque en aquel momento, bueno, el Partido Colorado era un gran partido, o sea, realmente era un gran partido, lo fue durante muchas décadas, y hoy, diría yo, lo que es un partido que, como pasa muchas veces con los partidos tan antiguos, que tienen tantos años de historia, en este caso, o sea, va rumbo a los 200, digamos, para redondear, ¿no? Sí. O sea, 180 y pico. Que usted sabe el año de fundación, ¿no? Como sí, que según las coyunturas, no. Lo que va generando en tantos años, y con esta característica que yo planteaba antes, ¿no? Que en su seno, sobre todo de cara al siglo XX, ¿no? Es decir, emergen dos grandes corrientes contrapuestas en el pensamiento, una muy conservadora, religiosa, que representaba claramente los intereses más conservadores del país, y que por eso a veces tenía yo diría, cercanía con algunas expresiones, las mayoritarias del Partido Nacional, y de las asociaciones rurales de aquel entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra que, a ver, Valle no nació en el asentamiento, también hay que decirlo. O sea, ahora, el tema no es dónde nacés, y el tema no es de dónde venís, el tema es cuando vos haces política, para quién querés hacer política, y en definitiva, a qué sectores de la sociedad querés defender y favorecer. Y en el caso de Valle Ordóñez es evidente de que de alguna manera, en términos marxistas, ¿no? En términos de clase, él lo que decidió evidentemente fue ser algunos dirán traidor de clase, o no sé, se le pondrán el mote que sea, pero lo que decidió fue generar un país y un Estado que generara políticas públicas, instituciones, legislación de avanzada desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Desde el punto de vista feminista, podría pensarse con una óptica obviamente que nada que ver. O sea, estamos hablando de 100 y pico años atrás, pero digo, la ley de divorcio por sola voluntad de la mujer en aquel momento, la práctica de Valle Ordóñez en su vida personal, o sea, el hecho de su relación con Matilde, ¿no? Matilde expulsada absolutamente de todo círculo social de aquella época por herejía, ¿no? El hecho de estar con Valle sin casarse, habiendo sido pareja de su primo. Es decir, todo eso muestra también una forma muy, muy firme, llamémosle, de pensar la vida, determinados valores, determinadas formas de sociedad, y en definitiva, desde el poder generar
políticas y en este caso un Estado protector que claramente apuntó a través de todas sus iniciativas a proteger y mejorar y generar posibilidades de desarrollo económico, humano, profesional, etcétera, a quienes no tenían esas posibilidades de la cuna. ¿No? Es decir, exactamente lo contrario de lo que le pasó a él. Es decir, él tuvo todas las posibilidades, porque fue hijo de presidente. O sea, es decir, pudo darse el lujo de irse a Europa a ver una cantidad de, por esos fenómenos sociales y políticos que estaban pasando. Y en definitiva, yo creo que fue un gran, en el mejor sentido de la expresión, porque a veces se cree que copiar es algo negativo. Él fue y miró una cantidad de cosas. Digamos, yo creo que hizo una especie de síntesis de lo que estaba pasando allá, de lo que se podía hacer acá, que recién empezaba de una manera, no había tanta acumulación de gobierno, de procesos políticos, etc. Y armó un puzzle que bien hizo del Uruguay un Estado y un país absolutamente especial, ¿no? En lo integrador, en la posibilidad de igualdad desde el pie, en las posibilidades de que la educación pública fuera justamente una de las herramientas que permitía esa igualdad desde el pie, o sea, aquello de que a los herreristas, porque ideológicamente tienen otra forma de ver y proyectar la sociedad, aquello de que, bueno, ¿cómo puede ser que el hijo del zapatero llegue a bachiller? Bueno, claro. En la actualidad sería ¿cómo puede ser que el hijo del obrero llegue a la universidad? ¿No? Sí, sí. Bueno, esa visión era la de don Pepe Valle. Claramente no es la del Partido Colorado de hoy. Por eso digo de que ha habido un legítimo cambio, quienes no nos sentimos para nada representados con ese cambio dentro del Partido Colorado después de dar la lucha adentro, no fuimos. Sí. Y se ha configurado un sistema político de cara al siglo XXI, creo que bastante claro, en dos bloques hegemónicos, en donde, bueno, una es una coalición de izquierdas, otra es una coalición de derechas. El vallismo de Valle y Ordóñez es de izquierda, por lo tanto no puede estar en otro lugar que no sea en la coalición de izquierda. Cada uno con sus raíces, con sus diferencias, etcétera, pero la síntesis al final es que hay un acuerdo de base muy fuerte, muy potente, ideológico, en el rol del Estado, en el rol de las políticas públicas, en que la política pública no es una dávida, sino que es una responsabilidad ética del Estado. En fin, hay una cantidad de cosas que nos unen. Fernando, esto que estás diciendo tú, que bueno, para muchos es bastante claro, pero no es una cuestión de calificar, digamos, si está bien o está mal, yo qué sé, es la descripción casi que de la situación actual. A veces a nivel dirigencial tiene como, ¿no? Digamos, genera respuestas un poco destempladas, ¿no? A usted le han dicho cualquier cosa, ¿no? Me imagino que se habrá acostumbrado, pero a nivel de base es una descripción que la gente ya como va interiorizando perfectamente, ¿no? Es decir, no es me da la impresión a mí, como a usted va y recorre el interior, que es algo que yo no hago habitualmente, la gente percibe que el vallismo, o que esa idea que tiene de vallismo está presente en un sector de la población que se muestra mucho más progresista, con avances de este tipo, como más claros, y también comprende que hay otro sector que es más conservador, que responde a las ideas conservadoras también, o que tiene un recorrido más lineal, con algunas ideas conservadoras también de hace 100 y pico de años, y lo vive con bastante más naturalidad, me parece, ¿no? Este tipo de cambios. Yo creo que ha hecho carne, ha ido haciendo carne desde el 71. O sea, no podemos saltear. Lo que pasa es que a veces en muchos programas o en las redes o en ese tipo de cosas se da mucho para el no desarrollo de algo que es complejo, ¿no? Y que es complejo porque estamos hablando de años de historia y que no es de un día para el otro, ¿no? Es decir, son acumulaciones que después también quienes están llevando adelante determinadas batallas internas toman decisiones. O sea, en el 71, evidentemente, es el primer, yo diría, mojón fuerte en donde nadie va a poner en cuestión la calidad, pero porque pasaron muchos años. Entonces vos agarrás a Sanguinetti hoy y no te va a decir, no, ¿cómo voy a decirte que Selmar Michelini no es ballista? Claro. ¿No? Pero porque pasaron 70 años. Quienes hoy, o ayer, o hace muy poco tiempo, siendo ballistas y reconociéndoles la condición de tal, ¿no? De tales,
en el Partido Colorado toma una decisión de alejarse del Partido Colorado. A partir de que se alejan del Partido Colorado aparece el mote de que se fue por tal cosa, se fue por tal otra, es un traidor, etcétera, ¿no? Pero eso tiene que ver más con la política chiquita, ¿no? Es decir, si uno desarrolla, evidentemente, o sea, hay una emigración del Partido Colorado desde el 71. En el 71 el Frente Amplio, no existía el Frente Amplismo. O sea, existían distintos partidos que sintieron la necesidad de coaligarse en un frente común, y en ese frente común hubo una pata vallista fuerte. O sea, es el Mar Michelini, es obviamente Alvarro Bayo, es obviamente el propio general Sereñi, o sea, que hasta hace un tiempo andaba en los pasillos de la casa del Partido Colorado, ahí en Martínez Trueba 1271, tratando de generar, y esto lo rescatan algunos libros muy interesantes, un frente de izquierda vallista, ante en aquel momento, bueno, un pachequismo muy potente dentro del Partido Colorado y dentro de la sociedad, porque también eso es verdad. O sea, en aquel momento el pachequismo tuvo o sea, se habrá tenido apoyo, que terminó siendo electo Juan María Bordaberry, porque estaba aquello en la reelección, pero no se llegó a los votos para la reelección de Pacheco, aunque no se tuvo lejos, ¿no? Cosa también muy paradigmática en el Uruguay, que no somos un país reeleccionista, por suerte. Sí. Desde mi punto de vista, eso es creo que está bueno que cada 5 años salga un gobierno y entre otro, aunque sea el mismo partido, ¿no? Entre otro sector, que se refresque, etcétera. Pero más allá de eso, estuvo cerca, lo cual indica lo que era el apoyo popular en aquel momento de una derecha sí, que tenía base social, nítida, que tenía base social. Entonces, ya en el 71, y del 71 a hoy, lo que ha ido pasando es ese largo ciclo, dictadura obviamente de por medio, que quizás que frenó un poco esa situación, de migración del vallismo progresista, vallismo de Don Pepe, yo diría en oleada, ¿no? Yo creo que estamos frente a, si se quiere, es poco académico y poco, pero, es decir, se está rascando la olla, por decirlo de una manera, sí, de los últimos vestigios que quedan de personas, sobre todo me refiero a la dirigencia, ¿no? Es decir, sí, de personas que han querido, quieren, han intentado, conviviendo en esa interna, porque yo conozco bien lo que es eso, o sea, tratar de convivir dentro de una situación en la cual no estás cómodo, obviamente, estás tratando de dar tu batalla, estás tratando de acumular en determinado lugar, te las ingeniás para tratar de... porque tenés la ilusión de que puede cambiar desde adentro, ¿no? Porque ahí está el tema, o sea, el tema es cuando te das cuenta, o sea, y eso es lo que a mí me pasó en el 2018, exactamente en 2018, cuando, me acuerdo como si fuera hoy, estaba en Tacuarembó, para iniciar una gira de ballistas orejanos, que era un sector nacional que habíamos fundado y que veníamos con muchas ganas y con mucha fuerza de ir hasta la interna, para marcar un perfil dentro del partido, por eso uno piensa 15, 20 años, ¿no? Entonces, estábamos pensando en que era posible eso, ¿no? Y me acuerdo que nos levantamos con el Lalo, que me acompañaba en aquella gira, y claro, primero leo los diarios antes de ir y empezar la gira. Y cuando miro la tapa del observador era, bueno, cónclave en el Palacio, en el despacho de la calle Pou, se juntarán Larrañaga, la calle Pou, a pedido de Julio María Sanguinetti, ¿no? Fue aquella famosa reunión que Sanguinetti obviamente siempre va a ponerla como el inicio, claro, de la semilla de esta nueva, que en definitiva algo de eso hay. Claro, o sea, Sanguinetti está detrás de todas estas construcciones más macro, pero más allá de eso, ese día fue como que nos cayó la ficha. Me acuerdo que nosotros yo puse un tuit de que esa reunión huele a naftalina y una cantidad de cosas, se notó un revuelo allí en la interna del partido, etcétera. Y después eso, en definitiva, se fue cristalizando. Nosotros, como todo, es decir, cuando pasan un tiempo es noticia vieja ya y nadie la pelota en estas épocas, yo creo que hubo un momento, un mojón, en este debate interno en donde también como que caló muy hondo el antecedente de que esto iba hacia otro lado, definitivamente, ¿no? Que fue la concertación. O sea, fue cuando Partido Colorado y Partido Nacional deciden recorrer el camino de ir bajo un mismo lema en Montevideo.
Sí. Y hubo una convención histórica, ojalá estén, capaz que las destruyeron, digamos, pero ojalá estén las actas, y porque yo creo que para historiadores, etcétera, gente que le interese eso, es realmente histórico, porque en esa convención nacional pactamos internamente, como había claramente dos posiciones, nosotros contra la concertación en Montevideo, la gran mayoría del Partido Colorado a favor. Entonces lo que se pactó fue que hubiera como voceros de las dos posiciones. El vocero principal de la opción de sí a ir juntos blancos y colorados era Ope Pasquet, ¿no? Y el vocero principal contra esa opción era yo. Pero en esa convención participó y uso la palabra Jorge Valle, Julio María Sanguinetti, o sea, es decir, todas figuras de peso importante. Y además de los 500 convencionales nacionales deben haber hablado, no sé, 350, ¿no? Porque se sentía que se estaba jugando algo importante, ¿no? Y allá, en aquella instancia, me acuerdo que nos querían convencer de que era solo una cosa táctica, momentánea, circunstancial, ¿no? Para votar juntos, porque si no, no tenía sentido, porque no era competitiva la elección. Claro. Cuando en realidad, y era lo que nosotros decíamos, una cantidad de compañeros, Carlos Fedele, Patricia Soria, Amadeo Pereira, una cantidad de compañeros en ese momento, que estábamos encolumnados detrás de la resistencia a que avanzara ese proyecto, que en definitiva no era eso. O sea, detrás de eso era, por eso, la semilla de algo que después iba a terminar germinando en un proyecto político, ideológico común, ¿no? No era una alianza electoral circunstancial. Sí. Y que eso no iba a terminar en Montevideo, iba a terminar en todo el país, primero quizás en las departamentales, claro, por esta cosa de que juntos capaz que le ganamos al frente, pero que después iba a tener cuerpo como para llegar al nacional. Y hoy estamos viviendo, claro, digamos, los resultados de... No es que uno quiera tener razón, hubiese querido no tener razón, ¿no? Pero la realidad es que hoy estamos escuchando a Pedro Bordaberry, a Andrés Ojeda ni hablar, pero pertenece a otra generación, que en aquel momento no tenía ese nivel de protagonismo, a todos aquellos que nos decían, Ope Pasquet incluso, es decir, figuras del Partido Nacional, del Partido Colorado, que dicen, esto llegó para quedarse y que ya no hay duda de que está planteado como una posibilidad de lema común para la próxima elección. O sea, la única duda es si les sirve más ir separados o no, por un tema de imagen, etcétera. Claramente por un tema electoral no les sirve, juntos, claro, porque pierden bancas en la primera vuelta. Seguro. Pero también es cierto que generar una nueva identidad, aunque ya está muy instalada, sí, el hecho de diluirse de partido a sector, o sea, ir bajo el partido Coalición Republicana y que el glorioso Partido Colorado, sí, ¿no? Pasa a ser un sublema, pasa a ser un sublema, es decir, es tremendo, ¿no? Entonces, puede haber gente que todavía tenga un poco de cierto grado de pertenencia y dignidad como para sentir que eso le hace... sí, claro. Pero creo que no. O sea, creo que lo que va a terminar primando va a ser la consolidación de una nueva época política en donde va a haber claramente, por eso, dos bloques. Dos coaliciones. Dos coaliciones como las que tenemos, ya más parecida. De hecho, está empezando a pasar esto que, y Ojeda, por ejemplo, lo nombro porque fue muy honesto intelectualmente en el planteo durante la campaña. O sea, sí, yo soy coalicionista. O sea, claro, yo soy de la generación de la coalición. O sea, sin empacho. Es decir, a Valle y Ordóñez lo tiene que googlear, digamos, porque es decir, claro, sí. Es así. Y de alguna manera, yo creo que lo que ha pasado con personas, dirigentes, algunos referentes, que de cara a la segunda vuelta han decidido, ya que el Partido Colorado no está más, la primera vuelta votamos partido, en la segunda vuelta votamos candidatos a presidente en este caso y candidatas a vicepresidente, fórmulas, un proyecto y quién va a liderar el país en los próximos 5 años. Creo que queda a las claras que las reacciones vinculadas a, por ejemplo, el caso de Zaida o el caso de cualquiera de los casos, que por un lado dicen que no importa nada,
¿Por qué? Porque supuestamente tiene una poco voto, desconocida, porque claro. esto es una desconocida. Yo voy a tomar en cuenta, como dijo Gea, solo cuando no tenga que googlear a alguien. Digo, todas esas contradicciones en las cuales se entran típicas de campaña. Pero más allá de eso, o sea, yo creo que yendo un poco más a la profundidad de la inconsistencia entre lo que pasa y lo que es, ¿no? Sí. Es que si duele tanto, ¿tá? Y termina estando una semana y de alguna manera hasta hay un planteo de expulsión que llega a la Comisión de Ética del partido, Sí. que lo puede hacer cualquiera. El tema es que la Comisión de Ética sienta que ha lugar a estudiar eso, por el solo hecho de apoyar una candidatura, Seguro. cuando el Partido Colorado no está. Pues si vos me dijera, bueno, es el candidato y la fórmula del Partido Colorado la que está en la voluntad. Bueno, ahí uno lo puede entender como una cosa extraña, digamos, ¿no? Que, digamos, los resortes del Partido Colorado le hagan lugar. Ahora, es una fórmula del Partido Nacional, es una fórmula de continuidad de un gobierno realista. O sea, es decir, ¿cuál es el problema de que haya ciudadanas colorados, que hayan votado en la primera vuelta al Partido Colorado por el corazón, porque, yo qué sé, por lo que sea, y que en segunda vuelta, digamos, tenga la convicción de que la mejor opción es la de Yamandu Orsi? Y sin embargo, se le dio andamiento y con toda la pega, como se dice a Sí. veces, dicen, lo vamos a resolver después del balotaje, ¿no? Entonces, eso es lo grave, eso es lo que muestra un partido, o sea, es como la prueba del 9, ¿no? De que es un partido que está signado a vivir y convivir y proyectarse junto al Partido Nacional y punto, no hay otra opción. Si vos no comprás ese paquete, no podés estar en el Partido Colorado. Y bueno, nosotros en el 2018 lo vimos y nos fuimos. Fernando, vos estuviste contándonos en la previa que comenzara la entrevista, bueno, recorridas que estás haciendo por el interior, conversaciones que has tenido con agrupaciones, con dirigentes, con referentes en los distintos departamentos. Contanos un poco cómo ha sido el proceso por el cual, bueno, gente vinculada al Partido Nacional, gente vinculada al Partido Colorado, ha decidido dar ese paso de apoyar a la candidatura de Yamandu Orsi e incluso también, según nos decían, bueno, de sumarse también a tu sector, al sector UNIR. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es un proceso siempre difícil porque es recontra difícil para alguien tener en este país de las etiquetas y en este país en donde por eso no estamos pudiendo desarrollar un poco más, y entonces el que explica pierde, y yo que sé, una cantidad de cosas, de la inmediatez y una cantidad de cosas. Y además está lo otro, lo humano, ¿no? O sea, es decir, cuando uno pertenece a un colectivo X tiempo, cuando se pertenece mucho tiempo en algunos casos, intenta esa batalla desde adentro, es decir, vota aunque no esté convencido y esté enojado con su partido, porque no siente realmente sus ideas representadas, etc. Pero el hecho de cambiar, en este caso ya no de partido, porque por eso estamos en una nueva época política en donde ya no es como que estigmatizante, ¿no? Sí. Cambiar eventualmente del Partido Colorado a Cabildo, como sucedió. Claro. Y después de Cabildo volver al Partido Colorado, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera los pasajes entre bloque e intrabloque se manejan con más naturalidad. O sea, se cristalizó esa realidad. El tema es cuando vos manifestás tu apoyo fuera del bloque. Y ahí sos Satanás, ¿no? Es decir, ahí es como que bueno, aparecen todos estos atajos de adjetivos, de adjetivaciones, de traidor, de esto, de lo otro, de incoherencia. Cuando no hay ninguna incoherencia ni ninguna traición. O sea, en todo caso, pues, ni siquiera quiero entrar en el tema de las traiciones. O sea, el Partido Colorado decidió seguir un camino, según su leal saber y entender, y lo que mucha gente ha hecho es o irse o quedarse tratando de tener la ilusión de que eso puede cambiarse, y en el caso concreto de esta elección, convencido de que, por eso en segunda vuelta, no hay ninguna duda de que entre Álvaro Delgado, candidato de la continuidad de un gobierno herrerista, de un gobierno que, digamos, se presenta además como la continuidad de la calle Pou, ¿no? De hecho,
utiliza eso para tratar de tener más impacto, más fuerza, etc. ¿Les parece natural que, además por las características propias de Yamandú, que tienen que ver con, pues la gente se olvida, pero los años en el gobierno de Canelones estuvieron asignados por una cantidad de gestualidad y acción de tender puentes con distintas fuerzas políticas, que si uno va al archivo, lee frases que son totalmente, yo diría, reveladoras de eso, ¿no? O sea, Sanguinetti diciendo, Julio María Sanguinetti, ¿no? Es decir, refiriéndose a Yamandú Orsi como no solo una buena persona, en algunos casos un amigo, ¿no? Pero más allá de eso, como alguien que va a ser un problema para el Partido Colorado porque tiene una cantidad de características que tienen que ver con... Y de hecho, en Canelones, evidentemente, si uno analiza la base social, electoral y política, fue casi que un trasvase del vallismo y de quienes apoyaban al Partido Colorado hacia el Frente Amplio, ¿no? Estoy hablando desde el 2004 y un poco antes hasta la fecha, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le permitió al Frente Amplio? ¿Qué es lo que permitió al Frente Amplio? Llegar a la intendencia, agarrar una intendencia absolutamente en bancarrota en el 2004, en donde no se le pagaba ni a los funcionarios municipales. Hay que recordar aquella intendencia de Hackenberg y todo aquello. Y que en 20 años pasa a ser un departamento despegado por una cantidad de razones. Pero yo lo que creo, contestándole a Gerardo, es que Yamandú y el proyecto que encarna Yamandú es superador, ¿no? O sea, es realmente superador, y llega a eso que decía Mateo más temprano de que el ciudadano, la ciudadana más de a pie, lo decodifica como naturalmente, ¿no? Es decir, no precisa ni siquiera ingresar a los detalles de cómo ha sido ideológicamente los cambios en estos 50 años, en estos 40 años, en estos 30 años, en estos últimos 10 años, aceleradamente del Partido Colorado hacia la consolidación de un Partido Colorado con una sola expresión, absolutamente cerrado a la diversidad, y por eso solo proyectándose con el Partido Nacional en conjunto como sociedad. Y por eso te digo, o sea, la ciudadanía y dirigencia también del Partido Colorado y del Partido Nacional también, siente que, digamos, esos dos partidos fueron perdiendo en pos de este nuevo marco de coalición y de este nuevo posicionamiento en el sistema político de ambos partidos en un bloque. Han tenido que necesariamente ir perdiendo sus alas progresistas para tener una coherencia de planteo y para además ser de alguna manera, yo diría, convencer a sus bases sociales para seguir con ese proyecto. Es decir, porque vos al principio tenés que convencer a las bases sociales y políticas que te van a bancar ese tipo de cambios que son bastante radicales, digamos, si vos lo mirás y te mirás al espejo a la historia, ¿no? Fernando, pensando en lo que vos decías recientemente, me surgía pensar lo siguiente, ¿no? Es capaz que uno piensa muy esquemáticamente, pero pensarlo de esta manera. Es probable que de alguna forma la coalición republicana, digamos, hoy prime desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, una concepción herrerista, de alguna manera, más allá del propio Partido Nacional, y dentro, digamos, de lo que es la coalición Frente Amplio, una perspectiva que contemple más el vallismo, el wilsonismo y las ideas de izquierda. ¿Lo ves de esa manera? Un neovallismo y un neoherrerismo. Lo veo totalmente de esa manera, pero es decir, yo lo veo así, pero pueden decir que soy subjetivo, ¿no? Es decir, y que soy parte de la cuestión. Lo ven y lo dicen, y de alguna manera lo transmiten a veces más más explícitamente y a veces menos los propios protagonistas de la coalición, que a mí me gusta decir multicolor, porque de republicana tiene poco, es decir, desde mi punto de vista, el vallismo republicano. El vallismo, es decir, tiene un contenido
tremendamente republicano, de defensa de la República, no solo en cuanto al tema de la separación de poderes y todo ese tipo de cosas más, por supuesto importante, pero técnico, sino a el empoderamiento de la ciudadanía, o sea, al rol del ciudadano, ¿no? Y la ciudadana. Entonces, hay la coalición multicolor, sin duda que expresa, yo diría, una síntesis más política, ideológica, de una expresión conservadora, histórica, que tiene tradición histórica en el Uruguay, que podría bien vincularse a lo que tiene que ver con el herrerismo, también al riverismo en su momento, también a las expresiones más populares de la derecha uruguaya, como lo fue el pachequismo, ¿no? Populares en sentido de arraigo popular y de voto también, ¿no? Es decir, que la tuvo. Entonces, la coalición multicolor tiene eso, es decir, hoy, y es la nueva, yo diría, síntesis ideológica y de posicionamiento político frente a la ciudadanía, versus otra coalición que no tiene ningún tipo de ambaje en asumirse como una coalición de izquierdas. No, es decir, volvemos a lo de siempre, o sea, siguen existiendo izquierdas y derechas y seguirán existiendo, podrán decir lo que quieran, pero no es así, ¿ah? No es así, no resiste el más mínimo análisis. Y como coalición de izquierdas hay una base, yo diría, bastante sólida, más allá de las diferencias que pueda haber entre los distintos partidos y sectores de izquierda en esa coalición en otros temas, una base sólida en cuanto a la necesidad de un Estado potente con gran énfasis en la protección social, sabiendo y asumiendo que estamos en un sistema que es un permanente generador de injusticias, de desigualdades, de reproducción de esas desigualdades, y que va, es decir, es una máquina de picar carne y dejar gente por el camino. Eso es un dato. Entonces, como dato de la realidad, el proyecto progresista es lo que tiene absolutamente arraigado como base, y eso atraviesa todos los partidos y todos los sectores que estamos en el Frente Amplio, es evidentemente es un dato de la realidad, pero nosotros nos damos contra ese dato de la realidad. Y hacemos política para, desde el Estado, generar la amortiguación de todas esas desigualdades. O sea, el Estado tiene que estar al servicio, y es ético que desde la política se deje todo para que todas esas desigualdades, que son un dato, bueno, el Estado las amortigüe y trate de minimizarlas para que haya un país y una sociedad integrada para todos y para todas. Desde la otra coalición se toma más como un dato de la realidad, que evidentemente no se siente que, yo no digo que se mire para el costado, porque sería como una cosa muy bruta, digamos, y no es la idea. Es decir, lo que ideológicamente sienten que eso, en todo caso, si se arregla, lo arregla otro. O sea, no lo arregla el Estado. Y por eso abogan por un Estado chico, por un Estado poco presente. No creen que la inversión en el Estado y en las políticas públicas sea inversión, sino que lo piensan como gasto. Es decir, hay una cosa muy potente ahí de la diferenciación de los dos bloques, que yo creo que en esta nueva realidad hace mucho más coherente los bloques, ¿no? Porque antes lo que pasaba era que, por eso, en el Partido Colorado convivían las dos visiones, claro, pero votaban juntas al final. Entonces, bueno, en el Partido Nacional también pasaba eso, con el wilsonismo, claro, con sectores progresistas blancos. Ahora ya es, en ese sentido, mucho más simple y sencillo, porque ya sabemos que la coalición multicolor, bueno, abrevan determinada forma de ver e interpretar la sociedad y qué hacer, y nosotros está claro cuál es nuestro camino, y cómo tenemos que, o cómo sentimos que es nuestro sueño de sociedad, y por tanto las cosas que tenemos que hacer. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. La última, sí, porque tuvimos una semana de debate. Sí. Entonces quería preguntarle a Fernando, porque bueno, él fue uno de los impulsores del proyecto de ley que finalmente se votó.
en relación al debate. Fue responsable, creo. Claro. Sí. Más que uno de los ¿Crees? impulsores. Algunos me echan la culpa, otros no. Claro, yo qué sé. pero una cosa Yo te es- echo la culpa. ¿Por qué digo impulsor? Porque bueno, quienes estuvimos en la cámara, uno sabe que uno puede Sí. presentar un proyecto Sí. y dejar que muera. No, después- El impulsar algo Sí, implica sí. toda una energía y un trabajo que llevó años Sí, totalmente. para que se consolidara. Entonces quería preguntarte si crees que cumplió el objetivo. Dos cosas. La primera. No, a ver, esto es sin cassette, obviamente, ¿no? Uno dice lo que siente siempre. Y ¿me hubiera gustado un debate diferente? Sí, obvio. Ahora, yo creo que hay un enorme error en el análisis. Y digamos, me ha interesado estudiar este tema para presentar el proyecto de ley, Claro. que lo presenté, me acuerdo, en la primera legislatura, en 2010-2015. Exacto. Y después lo volví a presentar en 2015-2020, en la que salió. Que es la acusación de quienes sienten que este tipo de debate no termina siendo debate, etcétera, etcétera, que es el formato. ¿Ah? Y yo, es decir, más allá de que quizás a alguno no le guste, incluso quizás a algún compañero no le guste, yo traigo a colación, y acá estoy en una mesa de gente muy nutrida políticamente, que seguro lo vio a ese debate, y capaz que lo vio más de una vez porque es una pieza, yo diría, fundamental de la historia reciente del Uruguay. El debate de Julio María Sanguinetti con Tabaré Vázquez. Sí. Ese debate, yo diría que tiene casi que la misma estética. La estética puede ser distinta porque los atriles son más nuevos, más modernos, y la iluminación. Pero digo, a lo que voy es el formato en cuanto a los dos candidatos, Tabaré en un lado, Sanguinetti del otro, atriles, ejes temáticos, Brovetto en el medio, que era en ese momento el rector de la Universidad de la República, en donde no hace preguntas, Brovetto, lo que hace es presentar a los candidatos y darles la palabra en cada momento que tenía que darles la palabra con la cantidad de minutos que tenía. Ajá. El problema no es el modelo, no es el formato, es la actitud que tengan quienes van a debatir. Es decir, en aquel momento, tanto Tabaré Vázquez como Sanguinetti tenían unas ganas tremendas de debatir y de contestarse todo. Entonces, y se contestaron todo. Y Sanguinetti insistía con el marxismo, y Tabaré le retrucaba, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, era otra realidad, era un sistema que no había balotage, era un debate en el cual evidentemente los dos candidatos no cuidaban tanto la estrategia porque evidentemente estaban, primero, más lejos de la elección, y segundo, no estaba nada más claro, digamos. En este caso estamos frente a un debate una semana antes de la elección en donde está muy parejo, en donde, bueno, es decir, el no cometer errores, es decir, todo eso. Ahora, ¿el tema es el formato del debate o el tema es quienes van a debatir qué tanto quieren jugar en el debate y entrar en el debate de la retórica? Sí. A mí lo que me da la impresión, perdona que... No, igual obvio. ya nos pasamos un poquito, pero nos vamos a pasar otro poquito más en Dale, en tranquilo. unos minutos. Es que, claro, tiene que ver con la actitud, ¿no? Pero que me da la impresión, salvo que haya una distancia muy importante, donde uno en realidad, el que arriesga, digamos, hay que descontar puntos urgentemente. La tendencia, me da la impresión acá en el Uruguay, es a eso, ¿no? A tratar de evitar cualquier tipo de error, no arriesgarse a tener que pisar una cáscara de banana, que el otro te pise, ¿no? Te pase por arriba. Entonces eso le saca todo el condimento que en teoría tienen los debates, ¿no? Que son igual formatos muy particulares, ¿no? Yo que sé, Si tenés un Tabaré Vázquez y un Sanguinetti, en ese momento capaz que se prestaba más. Ahora, yo no veo en el horizonte muchos Tabaré Vázquez y Sanguinetti que lleguen a instancias donde hay que descontar rápido y hay que tirarle cáscara de banana y hay que... yo está creo que tan- tiene que ver con, por un lado, estoy de acuerdo en cuanto a que en el presente y, digamos, en el horizonte quizás no se ve ese tipo de perfil, de personaje, de realidad, está bien, ¿sí? Y que vamos a campañas cada vez más como profesionales, etcétera, etcétera, sí, es un dato que también hay que, digamos, asumirlo. Pero por otro lado, digo, bueno, o sea,
yo sé, Mujica, ¿no? Es decir, Mujica, el Pepe, me acuerdo que yo lo uso una frase de Pepe Mujica en la argumentación del proyecto de ley, que es que fue el más honesto de todos, ¿no? O sea, todos le ponen una cantidad de vueltas a la cosa. Él dijo, yo debato si me conviene, ¿no? Cuando fue candidato a presidente. Yo debato si me conviene. Está, fenómeno. A mí me parece que es honesto intelectualmente, pero me parece que la ciudadanía uruguaya no puede estar atada a la voluntad de un ciudadano o ciudadana que pretenda ser candidato y presidenta de la República, de si debate si le conviene o si no le conviene. Claro, porque generalmente el que retaba el debate generalmente es el que viene va segundo. atrás. Bueno, lo que te digo, que tiene que descontar algo. Claro. Entonces, si Se presta hubiese- mucho al show. Al show. ¿no? Pero Mateo, yo te pregunto, ¿qué no hay de show, entre comillas, ¿no? En todo lo otro, en de toda la la campaña. O sea, a ver, yo prefiero tener a los dos candidatos a presidente, en este caso en el último debate, por lo menos 90 minutos, ¿ah? En vivo, sabiendo que lo está mirando X cantidad de gente, que no pueden, bajo una tensión importante, en donde de repente pueden pasar cosas. Capaz que no pasan. Hace unos días Tinta Brava, Raúl Castro, decía algo que me parece muy acertado y lo cito. El campeonato son todos los partidos, ¿tá? Es decir, no es un partido. ¿Me entendés? Muchas veces como que se hace foco en que en tal partido fue fundamental. No, el campeonato, para ganar el campeonato tenés que... O sea, cuentan todos los partidos. En una campaña electoral cuentan todos los partidos, desde la interna diría yo. Cuentan todos los partidos. El debate no es que va a ser el momento en donde van a cambiar todas las cosas, salvo que pase algo muy extraordinario. Ahora, es un eslabón más de esa campaña, de ese campeonato. Y diría que, increíblemente, es el momento de mayor naturalidad, increíble, o sea, paradójicamente, porque por lo menos tenés a los dos candidatos, en este caso concreto, ¿no? Coyuntural, a los dos candidatos, 90 minutos, frente a cámaras que podrán haber estudiado, libretado sus presentaciones, todo lo que quieras. Ahora, que puede calentarse o puede querer responder algo que le dijo el otro, puede pasar. Es decir, son cosas que pueden pasar. Todo lo demás que vemos es obviamente, primero, que es o el candidato solo siendo entrevistado por periodistas en un programa, o todo lo que es publicidad electoral, que ustedes lo saben y la gente lo sabe, que nos está mirando, nos está escuchando. O sea, grabás 50 tomas hasta que queda bien. Entonces, ¿qué es más artificial? ¿El spot de televisión o el debate? No, está bien. En el está debate bien. vos ves los Seguro gestos, que vos hay- ves cómo reaccionan las personas, vos ves si se enojan, vos ves... O sea, hay cosas que son naturales de las personas que en un vivo es imposible de que puedan ocultar, salvo que sean muy actores, digamos, o actrices, digamos. En este caso, porque en un spot... Yamatú ¿Y lo qué decía, agrega? lo decía Es hace que nos pocos vamos a días, ir. decía, yo te ¿Qué podría... agrega a un candidato presidencial? O sea, ¿qué le agrega eso? No, lo que pasa es que yo creo que no es el tema de que ¿Le le agregue agrega al candidato. partido, capaz, Yo creo, pero- no, yo creo que le tiene que agregar a la posibilidad de que la ciudadanía tenga un elemento más. Ajá. No el elemento, porque ahí está la discusión. O sea, no es, viste, es el santo grial el debate. Sí. No es el santo grial. Es un partido más del campeonato. Seguro. Salvo que te toque un contendiente como Joe Biden, que es un gaga. ¿no? Y ahí Bueno, sí, es decir, esas cosas pasan y inciden. Y bueno, es decir, No es el caso. Pero escúchame, incide lo estético. Sí, es verdad, incide. De hecho, está estudiado. Cuando presentamos el proyecto, o sea, hicimos un trabajo de ciencia política. O sea, si hay algo que está estudiado en un área de la ciencia política, es el tema de los debates y el distinto, digamos, derrotero que han tenido los debates, desde que empezó a haber debates, primero radiales, y cómo hubo un cambio abrupto en cuanto a la interpretación de la gente de quién había ganado el debate, por ejemplo, cuando se pasó de radio a la televisión. Ajá. Porque de radio, Claro, lo que se escuchaba. abría eran los argumentos. Claro. Cuando aparece la tele, es más, el debate más importante es en el primer debate de Kennedy, ¿no? Es decir, cuando se nota que es arrollador, o sea, la gente, la ciudadanía piensa que fue el gran ganador Kennedy, fundamentalmente por un despliegue
gestualidad, de retórica, de pinta, de yo qué sé, una cantidad de cosas que se suman, ¿verdad? Que tienen que ver también con el debate cuando ya pasa a ser visual, ¿no? Sí. Pero bueno, es un debate. El debate debate de los debates. Bueno, muy bien. Fernando, bueno, muchísimas gracias por haber venido acá esta mañana. favor. Nos pasamos unos minutitos cortitos. Se favor. cayó la cámara de Martina también, creo. En fin, cosas que pasan. Qué rato Pero nunca. Martina Cuando está. es en vivo. Aunque Pero no la cuando ve- es en vivo. Claro, Si fuera bueno, grabado. Ahí ¿viste? aparezco, aunque pero. no la veamos, Martina está. Pero estoy. Sí. Y bueno, lo último que te voy a pedir, porque te vamos a agregar a la penca. Que penca. mañana seguimos con Dale. la penca acá y sorteamos Sí. las tortas, los no sé qué de limón que Entradas traían. que voy a gestionar por ahí. Hay entradas que hacen. No se sabe Bueno, nada ¿no más vas a del hacer cine, cocinar vos? No se sabe a dónde. De todo. Bueno, Dame un poco. Además de todo. Porcentajes. Es politólogo. Entonces. Siempre digo igual. Yo no ejerzo como politólogo. No, yo soy no, político. no. Estudié Yo no. ciencia política, está bien, es un barniz cultural, yo que sé que te puede dar, pero yo soy político, 100% Está bien, político. está bien. Título tiene de las dos cosas. No, tengo título, pero digo, a lo que voy es. Sí, entendí, es decir, entendí, hay entendí. gente que dice, no, como politólogo dijo, no, yo como politólogo no digo nada. Bueno, porque entonces dígalo está lleno de como politólogos político que además no tiene- blanquetean, digamos. No, Como no. político. Bueno, deme un. Como político tengo la íntima convicción de que es muy probable que estemos en 45.000 votos De aproximadamente por distancia. arriba. ¿Sí? O Por sea que arriba. estamos hablando de 48 largos. No. 45.000, sí, No, no. votos. Tema porcentual. Dígame De porcentaje. yo igual Bueno, la diferencia de votos la voy a poner, Sí. En porcentaje yo creo que vamos a estar más cerca del 49. 49. Sí, sí. 49 Ah, y la coalición. 7 y medio, 47. Sí, 17. sí, más aproximadamente, sí. Está. Sí. Listo, anotado. Sí, Es sí, una va- expresión, sí, es sí. una expresión de deseo, pero más allá de que es una expresión de deseo, no sé, es totalmente una cosa subjetiva, ¿no? Pero me parece que sí, que esta vez estamos realmente Ahí. ahí, sí. Bueno, muy bien. ¿Y en cuántos departamentos gana el Frente Amplio? Bueno, yo creo que para sorpresa de muchos, en esta elección, en este balotaje, va a haber un triunfo del Frente Amplio en una, no te voy a decir un número, pero en una gran cantidad de departamentos. O sea, quizás muy distinto a lo que pasa muchas veces con lo departamental o la primera vuelta mismo, ¿no? Es decir, ahí se van a revertir departamentos que nos van a dejar en una clara mayoría. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Por supuesto que una clara mayoría por pocos votos, pero en definitiva es una elección que se va a definir La por pocos mayoría votos. son así. Por eso cuando la gente desprecia, los políticos sobre todo, las políticas, desprecian la voluntad popular de una persona, es decir, primero que es un acto antidemocrático, antirrepublicano y no consciente de la construcción de la democracia. Pero además en este contexto es absolutamente, yo diría, tonto. Claro, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias y gracias a la audiencia. Nos vemos mañana.